Bueno, bienvenidos al seminario en el que vamos a ver administración de servidores y despliegue de servicios. En esta sesión, lo que me gustaría es primero que vierais el entorno de trabajo en el que se realizan las clases en el instituto y lo que vamos a ver, en la sesión es primero distribuciones de Linux de gama empresarial. Nos vamos a centrar en una de las distribuciones más importantes de Linux en gama de empresas, que sería CentOS. ¿Vale? Es una de las distribuciones que, bueno, los proveedores de servicios normalmente tienen instalaciones virtualizadas y también en empresas grandes, si alguno trabaja en empresas grandes, pues es bastante común que en lugar de tener otra distribución, pues tenga este tipo de distribuciones, ¿no? CentOS es una de las más extendidas y ahora después os explicaré por qué. Una vez que veamos un poco de, bueno, de conceptos al principio con la presentación, lo que vamos a hacer es instalar rápidamente una distribución CentOS, CentOS 7, la última versión que hay, y montar una página web, un servidor de página web dentro de ese CentOS, ¿vale? Entonces, bueno, esa es ¿no? el guión de lo que me gustaría hacer en este seminario. Intentaré que se haga un poco ameno y que no sea demasiado pesado, ¿vale? Entonces, en cualquier momento, si me queréis interrumpir, hacerme alguna pregunta o algo, me lo decís y yo paro, ¿vale? Entonces, bueno, primero, vamos a hablar de hardware, ¿no? Hardware empresarial. He puesto aquí tres imágenes de tres tipos de máquinas. Todos, bueno, como veis, ahí son HP, he cogido una marca eh, que tiene todas las gamas de dispositivos hardware, simplemente para que veáis en qué se distingue un PC de sobremesa, un PC de casero, ¿no? De un servidor, simplemente para que veáis eh, las diferencias que hay. Este de aquí sería un PC de escritorio, ¿vale? Un PC pequeño que se puede comprar y tener en casa. Este de aquí sería un servidor de torre, un servidor ya gama empresarial, ¿vale? Que así parece un PC normal, ¿vale? Pero este es el mismo servidor abierto, ¿vale? Y ya aquí se ve algo de diferencia, ¿no? Si os fijáis en el frontal hay un montón de discos, todo esto son pequeños discos, ¿vale? Que se pueden extraer y el montaje es tan fácil como retirar el frontal y pinchar los discos. Normalmente incluso se pueden pinchar los discos en caliente, ¿vale? Las controladoras que tiene ese servidor son capaces de recibir discos y funcionar en caliente, añadirlo al servidor, a los sistemas RAID que normalmente tiene bueno, contar con ellos en caliente. Como veis aquí hay otra segunda, digamos, otro segundo nivel dentro del servidor, esos son ventiladores, ¿vale? Y detrás ya está la placa base con los procesadores, memoria RAM y demás. Entonces, bueno, ya veis que las diferencias entre un PC de escritorio y un servidor, digamos que son bastante importantes. Bueno, esto serían los servidores en torre. Gama empresarial, lo más normal es que en lugar de servidores en torre, que sería para uso, digamos, más empresarial, pero para pequeña empresa, es que se usen servidores enracables, lo que se dice enracables, ¿vale? ¿Qué quiere decir enracable? Que se pueden meter en unos armarios, ¿vale? Que se llaman racks. Estoy partiendo aquí de lo básico, básico, ¿vale? Sé que muchos de vosotros tendréis conocimiento y sabréis ya lo que es un rack y habréis visto este tipo de servidores, pero bueno, como para los seminarios no esperamos público de todos los niveles, pues me gusta siempre empezar por lo más ah, bajo, ¿no? Eso es. Raúl dice que dentro de los enracables hay normales y blades, ¿vale? Normalmente los normales tienen fuentes de alimentación y demás. Los blades normalmente la alimentación la llevan aparte, ¿vale? No está dentro del mismo, de la misma, digamos, del mismo dispositivo, ¿vale? Serían externos. Ahora después os muestro algunas imágenes de rack para que veáis, bueno, algunos de los servidores que hay. Bueno, esto sería formato posiblemente, este creo que es de 2U, ¿no?
Normalmente en un rack se va distribuyendo por distintas filas, ¿no? Bandejas, y cada bandeja se suele denominar U, ¿vale? De hecho, este servidor creo que ocupa dos U, dos espacios de un rack. Ahora después en otra imagen lo vais a ver más claro. ¿Vale? Estos serían los racks. ¿Vale? Estos son servidores de gama empresarial. ¿Vale? Aquí está claro que son muchos armarios con muchos servidores. ¿Vale? Servidores, cabinas de discos, copias de seguridad y demás. Bueno, esto es la típica imagen que veis de un centro de proceso de datos, de un CPD grande, aunque sinceramente veo pocos cables en la parte superior, ¿vale? Y esto sería una imagen de un armario, un rack, digamos, ya lleno, ¿vale? Fijaros, estos servidores de aquí, los veis, ocupan una U, ¿lo veis? Todos estos son distintos servidores enracables que ocupan una U. Este sería un servidor que ocupa 2U, ¿vale? Estos serían servidores, tienen su memoria RAM, su disco duro y demás. Pero normalmente se tiene para servicios grandes, además de todos estos servidores que pueden trabajar de forma paralela, digamos que son frontales, un espacio de discos como el que hay aquí abajo. ¿Lo veis? Que son como dos cabinas solamente que tienen discos, ¿vale? Pues estos son justamente eso, una cabina de discos, ¿vale? Un, un SAN. ¿Vale? Normalmente estos servidores acceden a estos discos que están externos, ¿no? Están en otro dispositivo físico por fibra óptica. Hay unos switches arriba del rack de fibra óptica y se conectan a estos servidores, a estos discos por una conexión de muy alta velocidad, ¿vale? Para que, aunque están externos, sea como si, o sea, la velocidad sea comparable o incluso superior a que estuvieran pinchados directamente dentro del servidor, ¿vale? Entonces con esto se hacen servicios de alta disponibilidad. Tienes varios servidores que acceden a los datos que están en discos aparte, ¿vale? Y de manera que si se cae uno de los servidores, pues el resto de servidores asume su trabajo y puede acceder a ese espacio compartido, ¿vale? Esto de aquí, por ejemplo, es una unidad de cinta de copia de seguridad, ¿vale? Bueno, simplemente para que veáis hardware a nivel empresarial. Eh, ya hemos visto el hardware a nivel empresarial. ¿Qué pasa con el software, ¿no? El software, digamos, la primera pieza de software que tenemos que poner en uno de los servidores de gama empresarial es un sistema operativo, ¿vale? Sistemas operativos, ya sabéis, podéis poner Windows, podéis poner Linux, y dentro de Linux, que es en lo que yo soy experto y en la asignatura, bueno, en realidad está bastante extendido, casi más extendido el Linux para todo lo que es infraestructura web que Windows, por eso hablo de Linux, ¿vale? Entonces, entre las distribuciones de gama empresarial, pues tenemos estas tres, que son las más importantes, aunque Ubuntu también tiene una distribución especial para servidores, Ubuntu Server, que también se está utilizando mucho, pero bueno, de forma tradicional, las distribuciones de gama empresarial son estas. ¿Y qué buscamos en una distribución, en un sistema operativo de gama empresarial? Pues lo primero que buscamos es estabilidad, ¿vale? Eh, ¿Qué significa esto de estabilidad? Pues que el sistema debe asegurar la compatibilidad con versiones antiguas de aplicaciones que se instalen, ¿vale? Entonces, siempre el desarrollo de este tipo de sistemas operativos, de estas distribuciones, se hace pensando en que las aplicaciones de versiones anteriores continúen funcionando, ¿vale? Imaginaros que saltáis de una versión a otra y la mitad de los programas, ¿no? de los servicios que estáis ejecutando en ese sistema, pues ya no funcionan, ¿vale? Consecuencia de esto es que normalmente estas distribuciones de Linux no incluyen las últimas versiones de los distintos componentes del sistema, ¿vale? Sino versiones, digamos, que ya han sido probadas con anterioridad y que digamos que traen, que están lo suficientemente rodadas como para confiar en ellas, que no son experimentos, ¿vale? Que no son cosas que estén a la última
sin haber sido probada durante algún tiempo. Esa sería la primera característica que tiene que tener una distribución de gama empresarial, la estabilidad. Por otro lado, se pretende que tengan alta seguridad, ¿vale? Eh, seguridad, ¿a qué te refieres con esto de la seguridad? Pues que haya normalmente una empresa o una comunidad de desarrolladores lo suficientemente grande detrás para que en el momento que se detecte algún tipo de fallo, de vulnerabilidad o mal funcionamiento, haya una comunidad detrás que la repare, ¿no? Que programe el parche de forma rápida. De hecho, detrás de muchas de estas distribuciones lo que hay es una comunidad de desarrolladores que buscan fallos de forma proactiva, ¿vale? No se esperan a que se encuentre el fallo, sino que ellos mismos están buscando fallos continuamente o intentando detectar malos funcionamientos para corregirlos, ¿vale? Otra característica que se suele buscar en estas distribuciones es que tengan un ciclo de soporte y de mantenimiento muy largo. ¿Qué es esto del ciclo de soporte y mantenimiento? Bueno, pues que el sistema operativo no se deje de soportar, ¿no? de reparar en un par de años. Normalmente estas distribuciones se ponen en servidores que muy probablemente se van a mantener durante, por ejemplo, 10 años funcionando, ¿vale? Entonces, debe haber detrás una empresa que te garantice que ese sistema va a seguir funcionando durante esos 10 años, ¿vale? Incluso si cambia el hardware, tú cambias ese hardware debe funcionar, o el nuevo hardware debe funcionar con este sistema y además las aplicaciones eh, deben, deben funcionar, las aplicaciones que estaban programadas eh, deben funcionar, ¿vale? Eh, de hecho, ahora después que vamos a ver el ciclo de vida de algunos de estos sistemas, ya veréis que es súper extenso. Y después otra característica que se suele buscar en este tipo de distribuciones es la compatibilidad con hardware de gama empresarial. Por ejemplo, como habéis visto antes, tenemos servidores, he puesto ahí HP, los servidores de HP, pero podría ser Dell o Fujitsu o cualquier otra marca. Estas marcas normalmente prueban su hardware con ciertas distribuciones, ¿vale? De manera que certifican que, por ejemplo, Red Hat va a funcionar bien con el HP ProLiant generación 9, ¿vale? De manera que si tiene algún fallo, ellos se van a hacer cargo siempre que utilice una versión del sistema operativo certificada, ¿vale? Los mismos desarrolladores de hardware, las mismas casas de hardware, incluso desarrollan su driver para los componentes que montan para los distintos sistemas operativos. Claro, no pueden desarrollarlo para la totalidad de sistemas operativos o de distribuciones de Linux existentes. Se centran en distribuciones de Linux más importantes, como por ejemplo esta que os pongo aquí, ¿vale? De hecho, hay los contratos de soporte y mantenimiento que puedes tener con grandes compañías de distribución de hardware como HP, Fujitsu, Dell y demás. eh, Ellos se hacen cargo de esos contratos siempre que utilices un sistema operativo que esté certificado por ellos, ¿vale? Entonces, si tienes algún problema con el servidor, pues ellos están detrás y tú les dices el sistema operativo que estás utilizando y ellos te echan una mano a solucionar los problemas. Si no utilizas un sistema operativo certificado por ellos, obviamente ellos se lavan las manos y tienes que ser tú el que solucione esos problemas. Bueno, pues aquí os pongo tres distribuciones importantes. SUSE, bueno, también podría poner Debian, aunque Debian normalmente va digamos, a versiones más modernas y demás. Podríamos poner Ubuntu Server. Pero bueno, las más importantes y las que vais a encontrar en ISP, ¿no? Por ejemplo, si contratáis una máquina virtual, un VPS, pues posiblemente sean estas tres y posiblemente también Ubuntu. Las que vais a encontrar casi seguro es CentOS, ¿vale? Aquí os pongo Red Hat y CentOS, pero Red Hat digamos que es una distribución empresarial de pago, ¿vale? Y después esta misma Red Hat, como es Linux, es software libre, quitan todos los distintivos de Red Hat y la convierten en CentOS, ¿vale?
CentOS es justamente Red Hat, pero sin esos distintivos de la empresa. Entonces son, digamos que son compatibles, tienen el mismo ciclo de desarrollo, son equivalentes. Lo que pasa es que con Red Hat tienes que pagar una licencia como si fuera Windows, una licencia que normalmente es bastante cara, ¿vale? Y con CentOS no. Lo que pasa, la ventaja que tiene esto es que cualquier solución, cualquier problema, cualquier certificación de un hardware que hacen para Red Hat, pues también es válido para CentOS, ¿vale? Lo que os decía, lo de los ciclos de vida. Fijaros en las versiones de Red Hat Enterprise, RHL es Red Hat Enterprise, ¿vale? Fijaros los años que tiene de duración de soporte una distribución. Bueno, por ejemplo, estamos aquí en Red Hat 7, que es la última que tenemos. Pues Red Hat 7 salió entre 2014 y 2015. Y la vida de producción de esa distribución está planificada hasta alrededor de 2024-2025. ¿Vale? Son 10 años de ciclo de vida. Red Hat 6, que es la que encontraréis en prácticamente todas las empresas así que no estén a la última, digamos, pues fijaros el ciclo de vida que tiene, desde alrededor de 2011 hasta 2025. Fijaros que aquí cambia el color de la barra del ciclo de vida, es soporte extendido, a partir de 2020 o por ahí, bueno, pues se corregirán fallos muy importantes, fallos de seguridad, pero no se incluirán nuevas funcionalidades ni, bueno, no se corregirá todo, ¿no? Digamos que las correcciones y los parches serán eh, más, más escasos, ¿vale? Eh, bueno, lo que decía, nosotros lo que vamos a montar hoy en una distribución de esta de gama empresarial es una pila LAMP que, que por ahí algunos sí que saben lo que es, ¿no? Los que han estado conmigo en el módulo de despliegue de aplicaciones web, pues saben de lo que vamos a hablar, ¿vale? Pero bueno, son los componentes que te hacen falta para montar un servidor web, ¿vale? Un servidor de aplicaciones web. ¿Qué nos hace falta? Pues bueno, primero un sistema operativo, después un servidor web que se hace cargo de las peticiones HTTP, de las peticiones web. Normalmente se tiene también una base de datos, servidor de base de datos, un lenguaje de programación que puede ser PHP o cualquier otro lenguaje de programación, ¿vale? Y después en el client side, ¿no? En la parte de cliente, pues vamos a tener HTML5, JavaScript, CSS, bueno, eso sería el, digamos que las distintas tecnologías que nos van a hacer posible montar un sitio web y verlo, ¿vale? Entonces, bueno, Linux sería la distribución que usaríamos, una distribución empresarial. Lo que vamos a hacer hoy, vamos a instalar Apache, un servidor web, aunque hay otras opciones como Nginx, ¿vale? Nginx, bueno, cada uno le dice como quiere. MySQL, que ahora os voy a contar una historia sobre MySQL bastante interesante. Y bueno, PHP, que es uno de los servidores web, de los lenguajes de programación más orientados a la web, ¿vale? Seguimos. Bueno, ciclo de vida de PHP. Ahí tenéis también las versiones, bueno, claro, lo mismo que los sistemas operativos tienen su versionado, pues los otros componentes también tienen su ciclo de vida. Entre ellos, pues la versión PHP, ¿vale? Las versiones de PHP, bueno, ya veréis que la que tenemos en la distribución CentOS 7, vamos a tener justamente la 5.4 que fijaros cuando acabó su ciclo de vida, ¿vale? Alrededor de 2015. Y el ciclo de vida no de activo, de soporte activo, sino de solamente de modificación, de soporte de parches de seguridad. Entonces, como veis, las versiones en una distribución de gama empresarial de Linux son bastante antiguas. Bueno, sabemos por lo menos que funciona bien, está bastante bien probado. ¿Vale? Ahora mismo estamos en la versión 7, pero bueno, muchas de las plataformas o de las aplicaciones que
que están programadas para PHP, según la versión que escojas, la 7, pues puedes tener problemas, ¿no? Las más modernas no, WordPress o otras aplicaciones menos, pero bueno, la aplicación que vamos a intentar instalar hoy, que es Moodle, ya veréis que sí que tiene problemas y entonces vamos a coger una versión. Vamos a funcionar con la versión de PHP, la 5.4, la 5.4 es la que tiene CentOS. Sobre MySQL, bueno, MySQL no, vamos a instalar MariaDB. Os voy a contar la historia de esto porque es bastante curiosa. Bueno, MariaDB, MySQL es un servidor de base de datos, ¿vale? Es donde se almacena todos los datos asociados pues, a una página web o a una aplicación, ¿no? Pero claro, hubo un problema. ¿Por qué vamos a instalar MariaDB y no MySQL? ¿Alguien sabe la historia de esto, de MariaDB y MySQL? Es bastante curiosa. El servidor de base de datos de software libre más extendido y uno de los más utilizados es MySQL, ¿no? Hay un montón de aplicaciones web que funcionan por debajo con MySQL. Hay otros servidores de base de datos, por ejemplo Postgres, que también es código abierto y es software libre y demás, pero digamos que es un poco más complicado. Entonces, para aplicaciones, digamos, a nivel de prueba, aplicaciones pequeñas y demás, se suele utilizar con más frecuencia MySQL. Pues bueno, MySQL en 2008 fue comprado por Sun, ¿vale? Sun Microsystems, por 1.000 millones de dólares. O sea que gastaron una pasta y compraron MySQL. ¿Qué es lo que pasa? Que Sun, a su vez, fue adquirido por Oracle, ¿vale? Oracle ya sabéis que es el desarrollador o la empresa que desarrolla una de las bases de datos empresariales más potentes, que es Oracle, ¿no? Oracle Database. ¿Qué es lo que pasa? Que algunos desarrolladores que ya estaban trabajando en Sun para el desarrollo de MySQL vieron en esa compra una amenaza, ¿no? Porque tenía, eh, digamos que la base de datos más utilizada en software libre, que era MySQL, y la base de datos de pago, digamos, de aplicación privativa más grande también que Oracle en las mismas manos, ¿vale? Entonces, además pronto se vio que Oracle no iba a poner tanto énfasis en el desarrollo como la comunidad de desarrolladores antiguamente de software libre y después comunidad que estaba trabajando en Sun, ¿vale? De hecho, las autoridades antimonopolio estuvieron dudando si autorizar la compra de MySQL, bueno, de Sun por Oracle y entonces concentrar todo ese, digamos, todas esas aplicaciones de base de datos en el mismo dueño, ¿vale? Al final lo permitió y Oracle compró Sun y a su vez MySQL. Y pronto se vio que Oracle iba a apoyar poco el desarrollo y los desarrolladores iniciales dijeron, bueno, ya que MySQL era software libre y toda esa base de software libre aún está software libre y eso no se puede cambiar, pues lo que hicieron es hacer un fork. No sé si sabéis lo que es un fork. Un fork es coger esa versión de MySQL y continuar su desarrollo de forma paralela a MySQL, ¿vale? Pues el desarrollador principal de MySQL antiguamente, su hija se llamaba María y dijo, bueno, pues voy a hacer una nueva base de datos basada en el código de MySQL y la voy a llamar MariaDB, ¿vale? Entonces ahora la base de datos de software libre que más se suele utilizar y más se suele incluir en las distintas distribuciones, pues es justamente esa, MariaDB, ¿vale? Es compatible totalmente con MySQL, el código es el mismo, hasta bueno, las últimas versiones ya no, porque MariaDB lleva un montón de mejoras que no se han hecho en MySQL, ¿vale? Pero se puede decir que son compatibles. Además, bueno, hablando de ciclos de vida, ahí tenéis el ciclo de mantenimiento bueno, de versiones de MariaDB. Normalmente, pues alrededor de 5 años, ¿vale? Entonces, bueno, ya tenemos aquí puesto eh, ¿no? En líneas generales lo que vamos a hacer, lo que vamos a ver. Y yo creo que nos podemos ir a una máquina virtual y os voy explicando cómo montamos esto en una distribución empresarial.
¿vale? Entonces voy a detener este... ¿Sí? ¿Alguien levanta la mano? ¿Alguna pregunta? ¿Manuel? Sí, Manuel, tienes por ahí una pregunta, ¿no? ¿Es más peligroso a la hora de tener problemas de vulnerabilidad? Desde luego que sí. Cada versión que sale de PHP, pues digamos que corrige vulnerabilidades y también normalmente PHP lo que hacen es acelerar bastante el PHP, la ejecución, ¿no? La velocidad en la que se procesan las peticiones en PHP. ¿Qué es lo que pasa? Que, como he dicho antes, las distribuciones de gama empresarial ponen en una balanza está a la última o conservar compatibilidad con aplicaciones antiguas, ¿vale? Entonces, la distribución esta CentOS 7 lo que hace es tener una versión antigua, pero con todos los parches de seguridad importantes que van apareciendo para esa versión, ¿vale? Así te asegura que se va a mantener la compatibilidad con las cosas que tienes instaladas y al mismo tiempo va a tener parches de seguridad, ¿vale? Entonces, bueno, detengo esto, voy a compartir la pantalla, ahora me decís si la veis, ¿vale? ¿La veis? Supongo que sí, ¿no? Ok. Bueno, pues para los que no sean alumnos, las clases, prácticamente todos los módulos que tienen, en los que tenéis que instalar algo, lo que sea, se hacen con VirtualBox, ¿vale? Entonces nosotros aquí tenemos una serie de bases de datos. Bueno, esta tengo CentOS 7 ya instalado. Lo que vamos a hacer es arrancar la instalación de CentOS 7 para que veáis cómo se instala. Y después, como la instalación es un proceso un poco largo y se nos va el tiempo, lo que voy a hacer es abrir esta instalación que ya está hecha, ¿vale? Y seguimos desde aquí, ¿vale? Los requisitos mínimos de un CentOS 7 para funcionar LAMP sin GUI son muy bajos. No sé si incluso con 512 megas de RAM puede hacer que funcione. Después ya que vaya bien es otra cosa, ¿vale? Pero si va a instalar en el mismo CentOS 7, eh, va a instalar MySQL, por ejemplo, y Apache, pues se queda corto, ¿vale? Normalmente funciona sin GUI, funciona bastante bien con una máquina modesta, ¿vale? Entonces, bueno, vamos a crear una máquina virtual, ¿vale? Voy a quitar la tilde por si acaso. Fijaros que en el momento que pongo CentOS aquí, mi VirtualBox ya reconoce que es una distribución de tipo Red Hat, ya me pone aquí Red Hat 64 bit, ¿vale? Aquí asignamos memoria, mi máquina tiene 16 GB de RAM, la vamos a meter mm, con 2 GB ahí, ¿vale? Vamos a crear un nuevo disco virtual, formato VDI, reservado dinámicamente, vamos a poner un disco un poco más grande de lo que viene por defecto, 17 GB por ejemplo, ¿vale? Aquí tenemos CentOS vacía, nos vamos a configuración y aquí en almacenamiento, aquí vamos a meter una imagen de CentOS que tengo por aquí, ¿vale? CentOS 7, ¿vale? Ya tengo la máquina preparada y vamos a arrancarla, a ver lo que pasa. Bueno, arrancamos la máquina virtual, ¿vale? Aquí me sale ya la ventana de instalación de CentOS, por si, bueno, ya sabéis que eh, podéis hacer un primero en casi todas las distribuciones de gama empresarial hay un botoncito para una opción para comprobar que el disco que estáis utilizando está bien, pero bueno, es una imagen ISO, yo supongo que irá bien. Y la damos a instalar CentOS, ¿vale? Ya arranca la máquina virtual. Esto lo haríais lo mismo en un servidor de los otros, ¿vale? Ahí está arrancando la máquina virtual, ¿vale? Por ahí primero arranca a modo texto, pero ahora salta a modo gráfico y ya estamos dentro, ¿vale?
español, español de España, continuar. Vale, ya veréis que la instalación es súper fácil. Hace unos años era bastante más complicado el instalar una distribución de estas de gama empresarial. Pero ahora ya la verdad es que está bastante trabajado. Instalación mínima aquí en la selección de software. ¿Veis? Hay un montón de, digamos, de tipos de instalación, ¿vale? Computación y procesamiento, servidor de infraestructura de red, servidor de archivos y de impresión, servidor web básico, virtualización, servidor con GUI. Nosotros lo que vamos a hacer es darle a escritorio Nome, ¿vale? Para que nos monte un servidor, bueno, una distribución de CentOS con un entorno de ventanas para que no sea demasiado tedioso la configuración, que sé que, bueno, algunos cuando veis una ventana de estas de terminal, que es lo que vamos a hacer, nos asustáis, bueno, pues entonces lo instalamos con entorno gráfico y así es un poco más fácil. Listo, ¿vale? Destino de la instalación, le tenemos que decir en qué disco vamos a instalar, ¿vale? Ya está cogido este, un disco de 17 gigas que hay por ahí, ¿vale? Eh, política de seguridad, bueno, esto ahora después os explico. Y red y nombre del equipo, nosotros aquí en red lo que vamos a decirle es que la arranque por defecto y como tenemos VirtualBox que ya se encarga de configurar la red, ¿vale? Por DHCP, pues ya nos ha dado una IP y aquí tenemos la máscara de red, bueno, toda la configuración de red, ¿vale? Listo y adelante. Empezar la instalación, ¿vale? Aquí empezaríamos la instalación, bueno, ya veis que está instalando paquetes y mientras nosotros aquí pondríamos la contraseña de root, ¿vale? Y la creación de un usuario sin que no sea root. Root es superusuario, el administrador del servidor, ¿vale? Y esto sería para la creación de otro usuario más, ¿vale? Bueno, esto tarda un momento, después habría que actualizar el sistema y demás, así que vamos a parar esta máquina y nos vamos a ir a una que ya tenga todo eso hecho, ¿vale? Así que nada, paro esta máquina, cierro, apagar la máquina, ya está, la instalación seguro que se queda corrupta, ¿vale? Pero bueno, aquí tenemos otra instalación ya hecha, ¿vale? Os arranco este CentOS estuve trabajando ayer para ponerlo, bueno, vacío, pero con por lo menos las actualizaciones a día de hoy que estuvieron. Está arrancando, CentOS 7, ¿vale? Y ahora en un momento estará esto funcionando. Tarda un poco, ¿vale? Está arrancando el entorno gráfico, ¿vale? Y el entorno gráfico, bueno, ya lo vais a ver. Un poco lento, ánimo, ahora lo tenemos. Usuario, bueno, el nombre de usuario, pues tu usuario, ¿vale? Vale, estamos entrando. Bueno, el entorno gráfico, el tema es que lentece un poco el servidor. Si esto fuera, lo hubiéramos dejado sin entorno gráfico, solamente con consola, pues iría mucho, mucho más rápido. ¿Vale? Pero bueno, aquí tenéis el entorno gráfico, un icono bastante grande ahí con la carpeta personal. El entorno gráfico que usa es Genome, pero bueno, se podría instalar KDE. Bueno, y pues lo mismo que un Windows prácticamente. ¿Vale? Los menús, lo que pasa es que están arriba, lugares, bueno, es fácil. Entonces, vamos al ataque. Lo que veíamos que primero teníamos que instalar es un servidor web. ¿Vale? Aquí tenemos ya nuestro navegador web favorito por aquí, Firefox. ¿Vale? Y cuando nosotros intentamos acceder a la máquina local, ¿no? Ponemos localhost. ¿Vale? Esto sería como acceder a este mismo servidor, pero con el navegador web, ¿no? Para ver las páginas que hay dentro de nuestro mismo servidor. Ahora mismo no hay ninguna.
Entonces, lo primero que se tiene que hacer para montar un stack de servidor web es instalar Apache. En las distribuciones tipo Debian se suele utilizar apt-get, ¿no? La herramienta apt o aptitude, ¿vale? Pero en distribuciones tipo Red Hat, ¿vale? Que tienen paquetes RPM, se suele utilizar la Yum, ¿vale? O en versiones más modernas, DNF, ¿vale? Entonces, en versiones DNF se utiliza en Fedora, que es una versión de escritorio, pero de Red Hat, ¿no? Nosotros estamos aquí en una versión empresarial normalmente tiene paquetes más antiguos y el gestor de paquetes más antiguos de tipo Red Hat, pues es Joom, se llama Joom, ¿vale? Entonces, Joom Search, bueno, primero vamos a cambiar a superusuario. Va, perdona. Vale, ya estamos como superusuario. Superusuario en sistemas Linux se identifica como root, raíz, ¿no? Usuario raíz. Vale, ya estamos como usuario, como superusuario, ¿vale? Y vamos a instalar paquetes, vamos a instalar el servidor web. Servidor web Apache aquí en Red Hat no se llama Apache, ¿vale? Lo tenéis que instalar como HTTPD, ¿vale? ¿Vale? Aquí tenemos, fijaros, solamente 10 megas, ocupa Apache. Como es la primera vez que instalamos, pues da algunos avisos ahí de que ya tenemos que aceptar unas claves de seguridad del repositorio y demás. Raúl, si fuera Ubuntu, sería Apache 2. ¿Vale? Cambian los nombres, la distribución de los ficheros de configuración está en otros sitios, algunas modificaciones mínimas, ¿vale? Pero bueno, aparte de eso, si aprendes a utilizarlo en CentOS, por ejemplo, te vale todo lo que aprendes, te vale también en Ubuntu, simplemente mirando en otros ficheros y en otros sitios, ¿vale? Pero es bastante similar. Bueno, ya tenemos Apache. Fijaros, eh, ya para arrancar, no sé si ha arrancado ya, vamos a verlo. Hacemos un F5 o algo así. No, aún no ha arrancado, tenemos que arrancarlo. Systemctl, ¿vale? Start HTTPD. Con esta instrucción, systemctl, control de sistema, arrancamos servicio. ¿Vale? Ya tenemos HTTPD arrancado, Apache arrancado, entonces si le damos aquí, ¿vale? Ya tenemos una página web que nos pone Apache de prueba, testing 123, ¿vale? Con nuestra página web por defecto que trae Apache, ¿vale? Por ejemplo, si quisiéramos ahí ya poner una página web, tan fácil como html, ese sería el directorio del que cuelgan todas las páginas web, ¿vale? Y pongo aquí un index.html, ¿vale? Y pongo, ¿vale? Acabo de hacer un index, y ahora cojo aquí y recargo, ¿vale? Recargo, ¿vale? Ya tenemos nuestra primera página web colgada en nuestro servidor web, ¿vale? Con ese texto. Bienvenido a Fox. ¿Ok? Bueno, servidor web instalado. Siguiente cosa que deberíamos instalar, pues MariaDB, ¿no? La base de datos. ¿Cómo lo hacemos? Yum Search. Vamos a buscar lo que hay. Fijaros, nosotros el que tenemos que instalar es este. Y Yum lo que hace es, si nosotros le damos un paquete y este paquete a su vez tiene dependencias, ¿no? Por ejemplo, tiene que instalar alguna librería o algo, pues Yum ya se encarga de instalarla. MariaDB Server. ¿Vale? Analiza, nos dice que está instalando MariaDB Server, pero además MariaDB Server, uy, perdona, tiene unas dependencias, o sea, hay que instalar también todos estos paquetes para que MariaDB Server funcione. Entonces eso te lo arregla Joom. Lo mismo pasa con apt en distribuciones de tipo Debian. Instalamos. Esto sería un poco más grande, 110 megas. ¿Vale? Pero veis que
salida va rápido y ya tenemos instalada la base de datos. Base de datos instalada también. Sí, está la fibra funcionando bastante bien. Entonces, ya tenemos base de datos. Lo que pasa es que para hacer una configuración inicial de la base de datos tenemos que ejecutar, primero debemos arrancarla, systemctl, lo mismo que con Apache, start MariaDB, ¿vale? Esto es igual para distribuciones Ubuntu, ¿vale? Hasta hace poco las distribuciones de tipo Red Hat utilizaban otra orden que se llamaba Service, ¿no? En vez de systemctl, pero bueno, a partir de las 7 están utilizando systemctl igual que distribuciones de tipo Debian, ¿vale? De todas maneras, si hace un service MariaDB status, yo creo que estará, ¿lo veis? Funciona, digamos que lo renombran para que si estás acostumbrado a utilizar service, eh, no haya problema. Bueno, ya tenemos MariaDB. Os he dicho que teníamos que hacer un screen de configuración inicial, ¿vale? Que es MySQL. Fijaros que aunque sea eh, aunque sea MariaDB lo que hayamos instalado, la gran mayoría de las órdenes relacionadas con MariaDB aún se llaman MySQL, ¿vale? Esto también es por compatibilidad con distintas aplicaciones y scripts que hay que funcionaban con MySQL, pues para que sigan funcionando con MariaDB, prácticamente todas las órdenes asociadas a MariaDB siguen llamándose MySQL, o siguen teniendo la partícula MySQL al principio, el prefijo, y así, bueno, todo es compatible, ¿vale? Aquí nos pide que metamos el password de root. Perdona, aquí nos pide que digamos el password de root. Es que cuando instalas MariaDB, igual que MySQL, el password del administrador está vacío, ¿vale? Entonces os pide que primero entréis con el password vacío y después pongáis un password más seguro. Listo, ya tenemos el password puesto. Hay un usuario anónimo también que se crea por defecto. Os dice también este script que lo borréis. También que no permitáis el acceso de root de forma remota, o sea que desde otra máquina que no sea tu máquina local, localhost, eh, no permita entrar, ¿vale? Así pues evita que alguien desde fuera os pueda entrar como root a la base de datos, como superusuario, ¿vale? Y también una base de datos que hay por ahí de pruebas que te instala MySQL o MariaDB, pues también eliminarla porque ahí no pinta nada y entonces, bueno, también se quita. Hecho, ¿vale? Ahí os da ya las gracias por utilizar MariaDB y ya tenemos la base de datos. ¿Cómo podemos comprobar que la base de datos está funcionando? Pues con un systemctl status MariaDB, ¿vale? Aquí os pone running. Y si no, el que sepa, eso es, Raúl, si queréis administrar la base de datos por SSH, ¿no? Supongo que es SH, la base de datos, sí, lo que hace es, tú por SSH entras a este servidor y una vez que estás usando SSH en este servidor, en realidad ya estás en local. Entonces ya sí podría utilizar la base de datos porque está en local, que es justamente lo que yo voy a hacer. Si yo hubiera conectado aquí por SSH y hago un MySQL -u root -p, me pregunta el password, ¿vale? Y ya estoy utilizando la base de datos, ya me estoy viendo pues las bases de datos que hay dentro, ¿no? Los esquemas de base de datos que hay y demás. ¿Ok? Eso es para que no puedas conectar una aplicación directamente a la base de datos. ¿Vale? Para que no pueda una aplicación o para que nadie desde una máquina que no sea local pueda hacer justamente esto lo que yo he hecho, ¿vale? Por ejemplo, MySQL tiene esta orden que es para conectar con una base de datos, tiene un modificador h, que es el host, y entonces tú puedes poner aquí, por ejemplo, ¿no? La máquina en la que esté la base de datos. Mi servidor de bd.com, ¿vale? Menos u root menos p. Imagínate que no deshabilita en mi servidor dvd.com el acceso de root remoto, entonces yo podría desde aquí, desde casa, hacer esto y conectarme a la base de datos de otra máquina externa directamente.
¿vale? Tú lo que haces es entrar por SSH y una vez que estás en local, entonces desde ahí ya sí entras desde local a la base de datos. Es digamos que un método de seguridad eh, que añade, bueno, pues que tengas que tener un acceso SSH, ¿vale? Entonces, bueno, tenemos eso instalado. Para seguir con nuestra instalación, pues necesitaríamos instalar PHP, ¿vale? Fijaros el montón de paquetes de PHP, es PHP y un montón de librerías y demás que hay, ¿no? Pues bueno, install PHP, vamos a instalar varios paquetes de PHP que sé que van a hacer falta para después la instalación, PHP SOAP, PHP XML, PHP XML RPC, PHP INTL, PHP, a ver que recuerde, MySQL, PHP MySQL ND. Bueno, todo esto vamos a ir funcionando con esto, ¿vale? Por ahí parece que hay un conflicto, o sea, no se pueden instalar PHP ND. Bueno, instalamos este solamente. Ahora sí, ¿vale? Ya tenemos PHP. Y después los que hayan tenido DAO conmigo, por ejemplo, por ahí Manuel creo que había tenido DAO, también instalamos un gestor de base de datos web, que es bastante interesante porque así no te tienes que saber todas las instrucciones de SQL, ¿no? Para crear usuarios y demás, que se llama phpMyAdmin. Lo que pasa, lo tenemos por aquí, que no está, ¿vale? ¿Qué es lo que pasa? Hay muchos paquetes que no están en la distribución base, ¿no? En los paquetes base que ofrece la distribución. Pero hay unos repositorios adicionales que está bastante bien instalarlos porque tienen software adicional, no core, digamos, de la distribución, pero software que funciona con la distribución y que está bien eh, instalarlo. El repositorio se llama Apple, ¿no? Si hacemos un yum install Apple LAC, creo que era así, ¿vale? Esto lo que hace es añadir, cuando busquemos con yum, un montón de paquetes más, ¿vale? Si hago un yum, bueno, voy para atrás, yum search phpMyAdmin, ¿vale? No sé, no he hecho el update, bueno, lo está haciendo ahora. Está cargando todos los paquetes que hay en el repositorio Apple, ¿vale? Ahí lo tenemos. Está cargando todos los paquetes y ahí, bueno, phpMyAdmin. Pues vamos a instalar el phpMyAdmin. Install, perdón. ¿Vale? Instalamos eso y me instalará además algunas dependencias, supongo, de PHP que le dan falta. ¿Veis? BCMath, uy, perdona, BCMath, MVStream, bueno, más dependencias de PHP. ¿Vale? Ya lo tenemos. Instalado PHP Miami. Fijaros, ya aquí, cuando nos vamos a localhost, perdonad que esto es ultra sensible. Ay, tengo que reiniciar siempre. Manuel seguro que estaba diciendo, se le ha olvidado reiniciar. ¿Vale? Cada vez que instala cosas que se añaden al servidor web, hay que reiniciar el servicio, ¿vale? Oh, Apache no, HTTPD. ¿Vale? Reinicio. Manuel. Ahora sí, ¿no? Bien, pues ya tenemos aquí la interfaz de phpMyAdmin y esto, bueno, aquí podemos... Vaya, he saltado aquí. ¿Vale? Usuario root, que hemos utilizado antes, la contraseña que hemos puesto en el script este de inicialización de la base de datos. ¿Vale? Y ya tenemos una interfaz aquí de creación de base de datos. Voy a cerrar esta ventanita. Bueno, aquí está la base de datos que hay. Y nosotros lo que vamos a hacer es añadir un usuario. Agregamos un usuario de nombre Moodle que va a conectar desde el servidor local la contraseña
poner FOC 2018. Y además aquí tenemos una opción que dice, bueno, créame un esquema de base de datos también, una base de datos con el mismo nombre que el usuario, ¿vale? Y además a este usuario que acabamos de crear le concedes todos los permisos sobre esa base de datos para que pueda modificarla, ¿vale? Entonces, bueno, aquí lo tenemos, continuamos y bueno, nuestra aplicación pues se encarga de ejecutar las consultas SQL necesarias para crear el usuario, crear la base de datos y otorgar todos los privilegios a ese usuario en esa base de datos, ¿vale? Ahí están las distintas consultas que se tienen que hacer. Y aquí tenemos nuestra base de datos Moodle, que es lo que vamos a instalar, ¿vale? Bueno, ya tenemos todo listo, creo. Base de datos, servidor web, PHP, lenguaje de programación y bueno, el gestor este. Entonces vamos a descargar Moodle, ¿vale? Descargar Moodle. Aquí en vez de irnos a la última versión, ¿vale? Nos vamos a una versión más antigua. ¿Por qué? Porque tenemos que ver siempre, bueno, los requisitos, ¿no? Para que funcione con nuestra versión que tenemos en el sistema, pues tenemos que irnos a una versión más antigua. De todas maneras, ya os digo que hay repositorios que puedes añadir a CentOS para tener versiones eh, súper modernas de todo. O sea, hay repositorios de MariaDB con una versión moderna, de PHP, de lo que queráis. A ver dónde estaba la versión 3.1, que es la que me gusta instalar, que es la última, sí. Ahí está, 3.1.12, ¿vale? Vale, aquí se descargaría el archivo, pero a mí me gusta descargarlo, Manuel lo sabe, de esta manera, ¿vale? Con wget. Wget lo que hace es lo mismo que una descarga en un navegador, pero la hace por línea de órdenes, ¿vale? Ahí se está descargando y ahora se descomprime. Ese es el archivo que acabamos de descargar, Moodle Latex, ¿vale? Y ahí estamos descomprimiendo nuestro modelo. Eh, Cosas que hay que hacer aquí en distribuciones empresariales. Normalmente ponen la seguridad siempre a tope. Entonces hay que desactivar algunas cosas, como por ejemplo Linux, ¿vale? Linux, está así, ¿vale? ¿Vale? Esto es una medida de seguridad que nos va a entorpecer la instalación, entonces la desinstalo. Si queréis, tenéis interés, lo buscáis por internet, Linux, ¿vale? Lo buscáis, es bueno, algo de seguridad, de distribuciones de gama empresarial. Primero eso, y ahora lo que voy a hacer eh, es cambiar. Esto tampoco le hagáis mucho caso, esto lo único que estoy haciendo es que el servidor web, permitir que el servidor web escriba en los ficheros estos de Moodle, ¿vale? Para poder hacer ciertas cosas. A ver, tengo por aquí a alguien, vale, esperando para entrar. Bueno, ya lo tenemos. Eh, lo tendríamos ya. ¿Vale? Tenemos que crear un directorio que es donde esta plataforma va a meter todos los archivos. Y lo mismo tenemos que hacer con ese directorio. No, data, model data. ¿Vale? Y ahora lanzaríamos la instalación ya de Moodle. La instalación va a fallar y creo que lo vamos a dejar aquí porque quedan solamente 5 minutos. Bueno, os enseño la instalación. Localhost Moodle. ¿Vale? Esta sería la instalación ya de esta plataforma web de apoyo a la enseñanza. ¿Vale? Lo único que tenéis
aquí elegir el nombre, dar la ruta de distintos directorios. Este sería el directorio de datos que acabamos de crear. ¿Vale? Ahora comprobaría requerimientos. Bueno, aquí pondríamos MariaDB. ¿Vale? Aquí la conexión a la base de datos, usuario, contraseña, FOC 2018, que es lo que hemos puesto. Le daríamos a siguiente, ¿vale? Y aquí haríamos aquí ya hace la plataforma una comprobación de requisitos, ¿vale? Para ver si el sistema tiene todo lo que le hace falta para funcionar. Bueno, primero aceptar las condiciones y aquí supongo que ya sí vamos a los requisitos. ¿Vale? Tarda un poco, pero bueno, fijaros, aquí ya nos dicen los requisitos, que se cumplen todos, menos al final hay unos ajustes que hay que hacer a la configuración de la base de datos que no los vamos a hacer. Sería arreglar estos tres, bueno, no son errores, sino recomendaciones de este software para que funcione mejor, ¿vale? Que es, bueno, eh, cambiar ciertas cosas de la base de datos. Y aquí que nos falta un paquete que mejora el rendimiento de la plataforma, la caché de este sistema. Pero bueno, yo creo que tenemos lo principal hecho, que era hacer una instalación de una distribución Linux gama empresarial. Ya lo habéis visto que es súper fácil. Eh, Ver cómo se instala Apache, MySQL y este gestor de base de datos, phpMyAdmin, perdona otra vez, phpMyAdmin, ¿vale? Y también instala una plataforma web. Podría haber sido un CMS como Joomla, Drupal o algo así, o WordPress, pero bueno, he elegido Moodle por eso, porque había ciertas cosas que me hubiera gustado hacer si hubiéramos tenido un poco más de tiempo, ¿no? Como arreglar estos fallos y tocar en la configuración de la base de datos. Pero bueno, yo creo que lo dejamos aquí y no sé si tenéis alguna pregunta. Voy a volver a la pantalla. ¿Alguna pregunta, chicos? ¿No? Vale, pues bueno, ahora después de la presentación, cuando cierre, saldrá una encuesta. Por favor, intentad contestarla, ¿vale? Y nada, un saludo para los que me conocen, ¿vale? Y para los que no también. Venga, hasta luego, espero que haya sido interesante, hasta luego.